Cordial saludo. Eh, el día de hoy, 25 de noviembre del 2024, se encuentran conmigo tres compañeros del programa de licenciatura en matemáticas del curso de epistemología de las matemáticas, con el fin de socializar eh, el estudio del paso 3, que corresponde a resignificar, refinar y profundizar y contextualizar la unidad 2. En este espacio vamos a realizar primeramente la presentación de cada uno de nosotros para continuar con el tema en específico. Bueno, mi nombre es Lina Yuraniza Canamboy Zapulles, soy estudiante del programa de licenciatura en matemáticas en la UNAD, matriculada en el CEAD Pasto. Actualmente resido en el municipio de Salado Blanco, del departamento del Huila. Cordial saludo, mi nombre es Yasmina Adriana Bolaños, resido en el municipio de Belén, Nariño, soy estudiante de la UNAD del curso de Epistemología de las Matemáticas, matriculada en el CEAD Pasto en el programa de licenciatura en matemáticas. Cordial saludo, mi nombre es Camilo Sebastián Rono Chapuengal, soy estudiante de la UNAD del programa Licenciatura en Matemáticas, matriculado en el CEAD de Pasto, actualmente resido en el municipio de Mayama, del departamento de Nariño. Cordial saludo, mi nombre es Paola Andrea Burbano Benavides, estudiante de la UNAD, matriculada en el CEAD Pasto en la licenciatura de Matemáticas. Actualmente resido en el municipio de Sandoná, Nariño. Gracias, compañeros. Realizada la presentación, continuamos exponiendo el tema general que corresponde a la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos. Para ello, hemos planteado unos objetivos que se permitirán desarrollar en el transcurso de esta socialización. El objetivo general corresponde a profundizar el conocimiento y comprensión del proceso de rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos matemáticos. Como objetivos específicos se encuentra conocer y clarificar las características de las causas de la rigorización, además de conocer los avances y cambios de ellas. Evidenciar y conocer cronológicamente el contexto histórico de la rigorización de las matemáticas y de la crisis de los fundamentos, como los cambios y avances en las matemáticas. Y por último, conocer las diferentes corrientes epistemológicas de las matemáticas y sus aportes a la rigorización de esta disciplina. Para iniciar, hemos planteado el desarrollo de una lluvia de ideas mediante unas preguntas que nos permitirán contextualizar y visualizar el panorama del tema en desarrollo. Compañera Yasmín nos va a colaborar en este proceso. Bueno, compañeros, vamos a socializar unas preguntas en una lluvia de ideas sobre este tema. Espero contar con su participación activa. Bueno, entonces iniciemos. ¿Qué entienden por rigorización? En el contexto de las matemáticas, ¿por qué creen que es importante? Desde el concepto de rigorización, comprendo que es el proceso que procura ser más preciso y riguroso un concepto, en este caso específicamente conceptos y teorías matemáticas, ¿no? Con el fin de que ésta procure validar resultados y eviten que se hagan procesos incorrectos para obtener pruebas sólidas de cada uno de los procesos matemáticos. ¿Pueden mencionar algún matemático o periodo histórico en el que se buscó una mayor rigorización en las matemáticas? ¿Qué cambios se implementaron? Uno de los periodos más significativos en la historia de las matemáticas en busca de mayor rigorización fue a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Durante este tiempo, matemáticos como David Hilbert o George Cantor trabajaron intensamente en formalizar las bases de diversas ramas de las matemáticas. Un cambio fundamental fue la introducción de las teorías de conjunto por Cantor y el programa de axiomatización por Hilbert. ¿Qué se entiende por crisis de fundamentos en matemáticas?
¿Cuáles fueron algunas de las preocupaciones principales que surgieron? La crisis de los fundamentos matemáticos se refiere a un periodo en la historia de las matemáticas, principalmente a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en el que los matemáticos comenzaron a cuestionar los fundamentos y la solidez de los sistemas matemáticos que se habían considerado aceptados durante estos siglos. Este cuestionamiento surgió debido a la aparición de paradojas, contradicciones y ambigüedades en las bases matemáticas, lo que llevó a una profunda reflexión sobre las bases de las teorías matemáticas. Algunas de las preocupaciones principales es la inconsistencia y paradojas, que se descubrieron paradojas en diferentes áreas de las matemáticas, como las paradojas de Cantor en la teoría de conjuntos o la paradoja de Russell, que cuestionaba los fundamentos de la teoría de conjuntos desarrollada por George Cantor. Según sus opiniones, ¿cómo debería evolucionar la enseñanza y práctica de las matemáticas para asegurar un equilibrio entre rigor y accesibilidad? Desde mi perspectiva, compañera, considero que las matemáticas, que la rigorización y la práctica, en este caso de las matemáticas, aseguran un equilibrio entre rigor y accesibilidad en la forma en que podemos demostrar cada uno de los procesos matemáticos desde el desde el contexto y la realidad, en este caso de los estudiantes, en los que puedan verificar cada uno de los conocimientos matemáticos adquiridos y que observen desde su realidad los resultados de cada uno de los procesos. Bueno, compañeros, gracias por su participación activa en esta lluvia de ideas. Sus aportes fueron muy importantes, en el cual concluimos que la crisis de fundamentos en matemáticas obligó a revisar las bases lógicas de la disciplina. Debido a la aparición de paradojas y la falta de rigor, esto llevó a una rigorización de las matemáticas, con matemáticos como Hilbert, Cantor, trabajando para establecer cimientos más sólidos. Este proceso permitió que las matemáticas evolucionaran y se volvieran una disciplina más confiable y consistente. Compañeros, continuemos. Gracias. Bueno, en este apartado vamos a realizar una síntesis de las características generales de las causas de la rigorización y los cambios y avances más relevantes en las matemáticas. La rigorización de las matemáticas surge en el siglo XIX debido a la necesidad de fundamentar teorías y conceptos mediante demostraciones lógicas. Las principales causas que dieron paso a esta rigorización de las matemáticas son la aparición de paradojas y contradicciones, necesidad de fundamentar la geometría y el cálculo infinitesimal relacionados a conceptos de continuidad y función, la formalización y verificación de procesos matemáticos, necesidad de un enfoque formal y unificador y la introducción de la axiomatización. Entre las características generales de estas causas se encuentran buscar y consolidar definiciones matemáticas claras que se formalicen mediante un lenguaje matemático formal, proponer el desarrollo de la axiomatización, buscar fundamentación lógica y coherente, reestructuración de conceptos matemáticos más fundamentados, coherentes y claros para desarrollar procesos. Entre los cambios más importantes y relevantes en las matemáticas, teniendo en cuenta este proceso de la rigorización de las matemáticas, y desde la crisis de los fundamentos se encuentran avances muy importantes, como son el desarrollo de las nuevas teorías matemáticas, la aparición de teoremas de incompletud como los de Gödel, surgimiento de nuevas escuelas filosóficas como el platonismo, intuicionismo, formalismo y logicismo, la consolidación de las teorías de conjuntos de clases y de tipos que permiten acabar con antinomías que surgían en siglos pasados en cada uno de los conceptos y teorías matemáticas, el fortalecimiento de las bases aritméticas, como también la consolidación de la aritmetización y la axiomatización a través de la utilización de números y de la lógica que permitan verificar el resultado en cada uno de los procesos de las teorías y los conceptos matemáticos para una transformación hacia un aprendizaje más significativo en el que cada estudiante sea capaz de desarrollar estos procesos desde su realidad y desde su contexto. Continuamos especificando un cuadro sinóptico en el que se puede visualizar el contexto histórico de la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos. Continuamos.
Listo. En este cuadro sinóptico hablaremos sobre el contexto histórico, de las características de la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos matemáticos en el siglo XX. La rigorización matemáticas nació en el siglo XVII, tuvo su desarrollo de análisis en el siglo XVIII y se formalizó a finales del siglo XIX. Como característica, se formaliza la reconstrucción de teorías a partir de concepciones precisas, claras y lógicas. El surgimiento de las paradojas encontraron diversas contradicciones en lo que se consideraban como el logicismo matemático, que como causa dio paso a llevar a cabo el proceso de rigorización de las matemáticas. Se evidencian algunas causas que indican reivindicar o estructurar conceptos, objetos matemáticos, mencionando características como la falta de estructura, verdades y sólidas, provocando redefinir conceptos claves para llegar a verdades fundamentadas y absolutas. La crisis de los fundamentos matemáticos tuvo lugar entre finales del siglo XIX y permitió definir y clarificar conceptos a partir del siglo XX. Se originó por el descubrimiento de paradojas o controversias que surgen con el fin de dar paso a la evolución matemática. Aquí surgen algunos avances en los que se destacan el cual formaliza el fundamento de la aritmética desde la lógica, llevando a cabo métodos axiomáticos que procuran sistemas de razonamientos lógicos, considerando así el álgebra, el análisis y la geometría se deben consolidar desde la axiomatización. Por último, se considera un cambio o avance a las diversas soluciones de la crisis en la que se encuentran la teoría de conjuntos, la teoría de clases y la teoría de tipos. Muchas gracias, compañera. Continuamos con un cuadro de comparación que nos permite identificar las diferentes corrientes epistemológicas como es el platonismo, logicismo, formalismo e intuicionismo. Los criterios de comparación que utilizamos para este cuadro fue el génesis, la estructura, cuál era su función, qué método utilizaban, cuáles fueron los problemas que tuvieron y qué aportes realizaron a la rigorización de las matemáticas. Como conclusión tenemos que cada corriente tiene diferentes enfoques sobre la naturaleza o la forma en la que tratan a los objetos matemáticos. Algunos creen que deben abordarse por separado y objetivamente. Otros sugieren un enfoque más constructivo o formal. Las matemáticas se presentan de diversas formas dentro de estas corrientes, ya sea desde un mundo independiente de la mente hasta un producto de la intuición y construcción humana. Las principales diferencias entre las corrientes se centran ya que estas tienen diferente la visión que tiene cada uno sobre la existencia de los objetos matemáticos, el método de abordaje que utilizan y la función que le otorgan a las matemáticas. Las semejanzas que obtienen son porque buscan una base rigurosa para las matemáticas y su énfasis en la abstracción y una estructura lógica, aunque cada corriente aborda estos aspectos de manera diferente. Bueno, compañeros, a partir de esta socialización podemos brindar unas conclusiones generales que nos permitirán crear nuestro aprendizaje de acuerdo al tema desarrollado que es la rigorización de las matemáticas y la crisis de los fundamentos. En primer lugar, puedo concluir que el proceso de la rigorización de las matemáticas jugó un papel fundamental en el proceso en las matemáticas modernas de las que gozamos hoy en día. Este proceso llevó a cabo la materialización de conceptos y teorías que desde siglos pasados tenían o llegaban consigo contradicciones y antinomías que no eran posibles comprobarse a través de procesos rigurosos. Durante la crisis de los fundamentos, la crisis de los fundamentos dio paso al proceso de rigorización de las matemáticas para fundamentarlas de una forma clara y sólida para consolidar procesos que fueran verídicos.
Compañerita Yasmín, continuamos. Ok, compañera. La rigorización es un proceso que no solo resolvió problemas lógicos, sino que también permitió el avance y la expansión de la disciplina de manera más confiable y precisa. La actividad me deja una comprensión más clara sobre el proceso histórico y epistemológico que ha llevado a la rigorización de las matemáticas, especialmente con el contexto de las crisis de los fundamentos matemáticos en el siglo XV, al trabajar de manera colaborativa con mis compañeros y al analizar diversas corrientes epistemológicas, pude entender cómo cada una de ellas ha aportado a la consolidación de las matemáticas como una disciplina rigurosa. Podemos concluir que la rigorización de las matemáticas fue un proceso fundamental que permitió solidificar los fundamentos de esta disciplina, al establecer definiciones precisas, axiomas claros y demostraciones rigurosas, se logró construir un edificio matemático más sólido y confiable. La crisis evidenció la importancia de establecer definiciones precisas, axiomas claros y demostraciones para evitar paradojas y contradicciones. Esto llevó a una mayor formalización de las matemáticas. Bueno, compañeros, hemos desarrollado de forma muy eficiente esta socialización, lo que permitió dar claridad con respecto al tema de estudio del paso 3 del curso de epistemología de las matemáticas en el programa de licenciatura en matemáticas. Esperamos que nuestra socialización haya sido clara. Les agradezco, compañeros, por estar aquí presentes y atentos en la exposición de nuestro tema. Muchísimas gracias.